Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. ¿Buscas empleo? En la Feria de Empleo para los Jóvenes tenemos algo para ti. Este 30 de julio te esperamos en el Centro de Convenciones Siglo XXI. A partir de las 8 de la mañana habrá más de 44 empresas participantes y 1,300 oportunidades de empleo en puestos para operativos técnicos y profesionistas. No faltes. Servicio Nacional de Empleo en Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de la motonáutica. Y es que este fin de semana en la pista internacional de remo y canotaje se realizó la 13ª edición de la Copa Yucatán. En la categoría de Fórmula 1, Alejandro Villarreal se llevó el primer sitio. Le tendremos el reporte completo. También estaremos hablando acerca del Nacional de Regiones, categoría 15-16 años, donde Yucatán, pues este sábado, venció al representativo de Hermosillo, Sonora, por pizarra de 4-0 y Yucatán resultó ser el equipo campeón. En más de la información de este fin de semana, estaremos hablando del abanderamiento por parte del IDEI a la selección yucateca que desde hoy en Tampico, Tamaulipas, está participando en el Nacional de Fútbol categoría sub-14. En otro frente de la actividad del Rey de los Deportes, pero esto en la segunda fuerza de la Liga Motuleña, el equipo de Concal derrotó 3-0 a Tamanché, esto dentro de la semifinal de la temporada 2019. Le contaremos todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos hablando esta tarde y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos. Ayer los Leones, bueno, pues no pudieron vencer a los Piratas porque el que salió triunfante fue la lluvia que estuvo cayendo en el vecino estado. Mi estimado Tony, buenas tardes. Así es, Mario, muy buenas tardes, ya listos con la información, iniciando la semana, pues ya rápidamente se fue el mes de julio,
a punto de terminar, ya vamos a entrar en Quedan agosto, 2 el próximo días. jueves, ¿no? Ya estamos en agosto, ya se acercan sus vacaciones, por cierto. Ya se acercan, están Y sí, ¿no? a 3 Desafortunadamente, pues el dios Chac pues no permitió allá en Campeche que se realizara el tercero y último de la serie. La serie, por supuesto, ya la había ganado Leones, 2-0, pero bueno, ayer el último, el tercero, pues el dios Chac cayó con fuerza, cayó con furia allá en Campeche. Y pero bueno, se va a jugar. no se pudo realizar, sí, se programó. En 2 semanas. Se programó en 2 Cuando semanas, Leones terminando vuelva la a visitar temporada a Piratas. regular. Terminó la temporada regular, No. en casa y se vuelve a iniciar, ¿no? En 2 semanas hay otra visita de Leones a Campeche y ahí se en va a los definir. partidos se va a jugar una doble cartelera porque la temporada todavía falta Y la doble todavía un cartelera mes para que y concluya. la doble cartelera que viene todavía aquí de martes a domingo con Mucho los Tigres. béisbol. Con Ahorita los viene Tigres. Tabasco, ¿no? Tabasco y Tigres. Olmecas mañana, martes, miércoles y jueves en el Cuculcán. Pero bueno, Pero así denos es. las vías de Vámonos comunicación. rápidamente, así es, con las vías de comunicación, 940-7600, nuestro teléfono, en redes sociales, en Twitter, en @Deportes Teleyuc y en Facebook, en Deportes Teleyucatán, para que usted se comunique con nosotros. Vámonos con la primera nota y es que Alejandro Villarreal en Fórmula 1 de Motonáutica fue el gran ganador de la 13ª edición de la Copa Yucatán, este evento que organiza el buen amigo Charlie Andrade. Aquí el reporte. El piloto de Fórmula 1, Alejandro Villarreal, se proclamó campeón de la 13ª edición de la Copa Yucatán de Motonáutica, que se disputó este fin de semana en la pista internacional de remo y canotaje del Puerto de Progreso. Con un total de 171 puntos y un tiempo de 30 minutos 22 segundos, Alejandro Villarreal se llevó el primer lugar y dejó en la segunda posición a Floricel Pérez, quien sumó 170 puntos, y en el tercer peldaño a Mauricio Yusef con 110 unidades. En la categoría Max, Carlos Cervera se llevó la primera posición con 190 puntos, mientras que el segundo sitio correspondió para Erwin Escalante con 140 unidades y el tercero para Teddy Canto con 130 puntos. En la categoría Pro, Erwin Escalante ganó el primer lugar, dejando el segundo y tercer peldaño para Ricardo Ham y Patricio Abrán respectivamente. Finalmente, en la modalidad Challenger, Andrés Cámara fue el primero, seguido de Mauricio Yusef y Rubén Hernández, ganadores de la segunda y tercera posición, respectivamente. Bueno, y vamos a hablar ahora del rey de los deportes, y es que concluyó ya el campeonato nacional por regiones, que se realizó aquí en las instalaciones de la Liga Yucatán, y en donde el equipo yucateco, el de la categoría de 15-16 años, se proclamó monarca de ese torneo. Ese equipo que dirigió Luis Mauricio Suárez junto con Henry Ortega, Luis Navarro, los muchachos le ganaron al representativo de Hermosillo, Sonora. Con par de carreras en la quinta y sexta entradas respectivamente, bastaron para que la selección Yucatán categoría 15-16 años pinte de blanco 4-0 a su similar de Hermosillo para adjudicarse el título del Campeonato Nacional de Regiones que se realizó en las instalaciones de la Liga Yucatán. Jorge Ruiz Córdoba fue uno de los héroes del título al lanzar pelota de un hit, completando su labor con una base y un total de 6 ponches en toda la ruta. La derrota fue para el también abridor Adrián Borbón. El partido se convirtió en un duelo entre Ruiz y Borbón hasta que los dirigidos por Luis Mauricio Suárez rompieron el celofán en la quinta con un par de carreras y sellaron su triunfo en la sexta con otro par de anotaciones. Además del título, los yucatecos tuvieron en sus filas a 2 campeones individuales. El primero que fue Joel Pomar Quintal, con porcentaje de bateo de .600, y Kevin Ocampo, quien destacó en la loma en ganados y perdidos y en porcentaje de carreras limpias admitidas. El tercer sitio se lo adjudicó la novena de Culiacán, que venció 5 carreras por 4 al representativo de la Liga Yucatán. Pues bueno, buen resultado para Yucatán, pues haber obtenido este campeonato de regiones, este evento que tuvo lugar pues el sábado en las instalaciones de la Liga Yucatán. Antes de irnos a la pausa,
pues está usted estrenando, señor Izama. Un saludo para el buen José Bautista, ¿no? Que nos viste, Mate, y que bueno, pues hoy con estos nuevos diseños, como siempre, gracias por todas las atenciones. Estamos estrenando. Estamos estrenando. Vamos a la pausa. Nos vemos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo, las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes del Yucatán. Te informa, el sábado en la sala de juntas del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán se hizo la ceremonia protocolaria de abanderamiento para el equipo yucateco que, bueno, pues a partir de hoy en Tampico, Tamaulipas, bueno, pues está representando al Estado en otro torneo nacional de fútbol. Se trata de la categoría sub-14. El reporte. Con una selección integrada por 18 jugadores, Yucatán participa a partir de este lunes y hasta el próximo 3 de agosto en el Torneo Nacional de Fútbol Sub-14 en Tampico, Tamaulipas. El representativo del estado fue abanderado el sábado por la tarde en la sala de juntas del IDEI por el administrador de la Unidad Deportiva Benito Juárez, Sergio Martínez Loesa. Al frente de la selección Yucatán viajó Tomás Estrella Gutiérrez, acompañado de los futbolistas Diego Garma, José Romero, Josué Chan, Diego Paredes, Esteban Díaz, Luis González, Carlos Nieto, William Coello, Andrés Romero, Fernando Garza, Julián Tiveros, Ángel Aque, William Concha, Diego Pino, Andrés Navarro, Ciro Peré y Oscar Pech. El torneo Sub-14 se suma a los campeonatos Sub-6, Sub-9 y Sub-12 en los que Yucatán ha participado y que durante el último mes tuvieron lugar en Chetumal, Mérida y Campeche. Bueno, volviendo al tema del béisbol, en la Liga Motuleña, pues el conjunto de los Toros de Concal embistieron a Tamanché y lograron la victoria para avanzar a semifinales de este circuito. Con par de anotaciones en la séptima entrada, los Toros de Concal sellaron su victoria de 3-0 contra los Dragones de Tamanché para avanzar a las semifinales de la Liga Motuleña de Béisbol de la categoría de segunda fuerza. Los Toros ganaban 1-0 desde la segunda entrada, pero fue hasta la séptima que anotaron 2 registros más para sellar el triunfo. En cerrado duelo de picheo, la victoria fue para Josafat Calderón con relevo de Diego Navarro. Los Toros enfrentarán ahora a los ganadores de la serie entre Kansacap y Conchem, que está empatada y se definirá la siguiente semana. Por otro lado, los Pescadores de Tzilán Bravo se proclamaron bicampeones de la Liga Intermunicipal de Béisbol Yucateca al aplastar 20-3 a los Tiburones de Holbox. Carlos Uribe se fue de 6-4 y Said Gutiérrez y Jorge Graniel conectaron a un cuadrangular. Ganó Manuel González en 6 entradas sin permitir carrera, perdiendo Oswaldo Verdugo.
Vámonos con dos comentarios. Primero analicemos un poquito rápidamente lo que es el standing del béisbol de la Liga Mexicana. Le habíamos comentado ayer por lluvia, no se ventiló el último encuentro entre los Leones de Yucatán y los Piratas de Campeche, el clásico peninsular. No obstante, el standing en la zona sur, al día de hoy el equipo de los Tigres sigue marcando la pauta. Los Leones están a un juego, pero en la tercera posición vienen acercándose los Diablos Rojos del México. Están a 5 juegos y medio de los Tigres, es decir, a 4 juegos y medio de los melenudos que ya hemos comentado están en el segundo peldaño. Los Olmecas de Tabasco vienen como cuartos, están a 6 juegos y medio los Olmecas de Tabasco, que pues ahora les toca venir a enfrentar a los Leones al Parque Cuculcán a partir de mañana. Ciertamente será una serie interesante donde los Leones, pues buscan adjudicársela para buscar también la combinación de resultados y encaramarse a la primera posición, algo que los Tigres pues han demostrado no querer ceder terreno, mis estimado Tony. Sí, ahí van, ¿no? Ahí van pegaditos los tres, Tigres, Leones y también los Diablos. Decía, serie crucial la de esta semana para el conjunto de casa, buscando superar al conjunto de los Tigres, a sus primos. Y y como tú decías, no queda un mes ya de temporada regular y creo que ya es práctica inminente la entrada de Yucatán a los playoffs. Sí, yo creo que es solamente un desastre. Jerónimo Gil, ha estado encauzando bien al equipo, sobre todo en esta segunda vuelta, cuando llegó primero como coach de Luis Carlos Rivera y desde hace poco más de una semana como el manager interino, que me parece se va a quedar el resto de esta campaña. Decíamos que era un mes de temporada regular, 30 de agosto estará concluyendo, septiembre será ya la fase de los playoffs de la postemporada. Y otro punto a comentar, se acabó el ayuno, viene el fútbol, el torneo de Copa MX. Mañana en la cancha del Carlos Iturralde, los Venados FC en Yucatán estarán recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante. Vamos a ver cómo lucen los Ciervos. De acuerdo a Sergio Orduña, su director técnico, presentan al menos en el papel un mejor equipo referente al utilizado el año pasado, cuando se llegó hasta la instancia de la semifinal y cayeron ante la postre campeón, el Atlético San Luis. Posteriormente, el sábado 3 de agosto, Yucatán estará disputando también la fecha número 1 de la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, visitando al equipo de los Loros de Colima. Se acaba el ayuno de fútbol en Yucatán y recordar que hay dos innovaciones este año en la Liga de Ascenso. El hecho que los jueves se le va a dedicar al partido más atractivo de la jornada, el campeonato de Liga. Se planea no programar incluso partidos de la MX para que el jueves sea estelar, partido estelar de la jornada de la Liga de Ascenso, para que los aficionados que les guste el deporte del fútbol, no tengan más opción que y realmente rescaten la atención de todo el auditorio. Y lo otro es los triunfos en calidad de visitante, que promete dar 4 unidades con la onda de que eches toda la carne al asador, porque de repente estaba la situación para de que ponías el camión atrás y el empate sin proponer, sin ofrecer espectáculo. Esto obviamente a los aficionados no les convencía. Sí, sobre todo para dar espectáculo, ¿no? La gente salga contenta de un partido que se vio, que ambos equipos lucharon en el campo, ambos equipos dieron el extra, y esto va a ser parte importante. Ojalá, ¿no? Algunos partidos. Ojalá y los equipos lo tomen en serio y lleven que ganen los aficionados, que haya fútbol espectáculo, sobre que los visitantes realmente propongan y el nivel de juego en la Liga de Ascenso mejore con este nuevo punto de darle incluso 4 puntos a los equipos que jueguen como visitante y saquen la victoria en casa ajena. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ahora sí, señor Manuel Alcalá. Vámonos entonces. A nombre de todo el equipo les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nuevamente, a nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos vemos en la noche.